Jesús. Amén. Hay un relato en Segunda de Reyes capítulo 4. Vamos a leerlo. Dice: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él le era fiel al Señor. Le dijo esta mujer al profeta Eliseo: ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en tu casa? Le respondió la mujer: su servidora no tiene nada en casa excepto un poco de aceite. Diga conmigo: un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, consigue todas las que puedas, luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Diga conmigo: cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas, y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. ¿Cuándo? Enseguida. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más. ¿Cómo? Si ya están todas llenas, ¿verdad? Y le pidió que le pasara otra más, pero el hijo le respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. ¿Cuándo se acabó el aceite? ¿Cuando ya se habían llenado todas las vasijas, o cuando el hijo le dijo: ya no hay más vasijas vacías? Cuando el hijo dijo, ¿verdad? Versículo 7: la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Qué gran riqueza, ¿verdad? Habían recibido. Imagínense. Ok, vamos a ver. Era una mujer que estaba casada, era esposa de un profeta y había enviudado esta mujer. Y fue con Eliseo. Le dijo: Eliseo, ayúdanos, este hombre, mi esposo, era un siervo de Dios y te ayudaba a ti, no sé, tal vez en la escuela de profetas o tal vez en el ministerio que tenía Eliseo, pero tú sabes que murió y ahora tenemos unas cosas ahí que pagar, y este cobrador ahora se quiere llevar a mis hijos porque no le puedo pagar. Entonces se quiere llevar a mis hijos para hacerlos esclavos y que le pague con el trabajo de mis hijos. Imagínense, qué tremendo, ¿verdad? Y ayúdame, Eliseo. Y Eliseo le dijo: no te preocupes, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué tienes en tu casa? Y le dijo la mujer: tengo un poco de aceite. Ahí está el secreto. Le dijo, ¿a poco le dijo? No, ¿sabes qué, Eliseo? Tengo bastante aceite, ¿verdad que no? La mujer no llegó con Eliseo: mira, aunque mi esposo se fue, yo soy muy bendecida y yo estoy bien llena, porque, ¿verdad que no dijo eso? Ella fue como, diga conmigo, necesitada. Reconoció que le hacía falta la bendición de Dios. Y entonces le dijo: tengo un poco de aceite. Y Eliseo le dijo: ve y pide a tus vecinos todas las vasijas que puedas conseguir. Y entonces algo así pasaba. Tenía una vasija, tenía el poquito de aceite, y entonces ese poquito de aceite lo vaciaba en la vasija que le habían prestado, y ese poquito de aceite llenaba la vasija otra, y luego de esa vasija volvía a llenar en otra vasija vacía, y ya se llenaba esa vasija. Pero y había un montón de vasijas, y con esa vasija rellenaba la que estaba vacía, y la que estaba vacía, y la que estaba, pero nomás tenía un poquito de aceite. Diga conmigo: es un milagro. Y estuvo llenando todas las vasijas. Pero ¿cómo fue que ella empezó a llenar las vasijas? Ella recibió una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos han recibido promesas de Dios? Ay, tan poquitos, qué entusiastas. Diga a la persona que está a un lado suyo: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Aliviánese. Dígale, aliviánese. y entonces, ¿cuántos? A ver, bueno, otra vez, ¿cuántos han recibido una promesa de Dios? Eso. Y recibió una palabra de Dios y se fue corriendo a obedecer esa palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Porque a veces no se nos cumple. Porque mira, Dios te da una promesa, pero siempre con la promesa conlleva una acción de parte nuestra. ¿Estoy explicando?
siempre conlleva, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Voy a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo? Cantando y hablando entre nosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, dando gracias a Dios, teniendo un corazón agradecido. Me estoy explicando. Recibió una palabra de Dios, yo la pongo en práctica y entonces recibo la promesa de Dios. Entonces esta mujer recibió la promesa de Dios, actuó y cerró la puerta, se metió al secreto, diga conmigo, a la intimidad con Dios. Y cuando usted y yo estamos escasos de algo, cuando usted y yo reconocemos que estamos escasos de la presencia de Dios, cuando usted y yo reconocemos que nos falta conocer más a Dios, porque a veces creemos, no, David, yo lo que tengo es suficiente. ¿Sabe cuándo es cuando se termina el crecimiento en nuestras vidas? Cuando usted dice, ya no hay vasija, ya no hay un lugar en mí donde más que aceite de Dios, porque ya llegué al tope, yo ya soy bien machín, yo ya sé mucho, yo ya hablo lenguas. Eso no es todo. ¿Me estoy explicando? Cuando nosotros llegamos, a lo mejor estuvimos un tiempo buscando y buscando y buscando la presencia de Dios y recibiste tantísima bendición de Dios, pero llegó un momento en que dijiste, ya tengo mucha de la presencia de Dios, ya llegué a un buen nivel, ya estoy bien, ya no hay lugar en mí en donde quepa más de Dios. Es más, ¿quién me puede enseñar a mí? ¿Quién me puede impartir a mí? Ahora quieren orar por mí y eso. No. Cuando llegue ese momento se te acabó el crecimiento. Pero ¿cuántos quieren seguir creciendo? Amén. Entonces siempre tenemos que reconocer que estamos faltos de la presencia de Dios. Y cuando lo reconocemos y entonces nos metemos a la intimidad con Dios, es ahí donde el milagro comienza a ocurrir. La mujer estaba llenando vasijas. Otra más. Yo creo que de estar llenando ni se fijaba cuántas iban llenas. Y llegó y estaba tan enfocada en recibir más de la presencia de Dios que se acabaron todas las vasijas. Y dijo la mujer, pásame otra más. ¿Sabes por qué? Porque aunque humanamente parezca que ya no hay más que alcanzar, aunque humanamente tú creas que ya estás lleno de la presencia de Dios, cuando realmente, mire, ¿quién era la que estaba recibiendo el milagro? ¿El hijo o la mujer? La mujer, ¿verdad? Cuando tú estás enfocado en recibir la presencia de Dios, tú vas a estar tan lleno de fe que aunque ya no haya espacio para más bendición humanamente, tú vas a decir, pásame otra vasija. Pero ya no hay, mamá. Entonces ahí es donde se puede. Gracias. Pero cuando estamos tan llenos de fe de que Dios nos puede llenar aún más, aún vamos a recibir más de Dios. Pero cuidado en el momento en que decimos, es que ya no hay lugar donde quepa aceite. Es que ya soy bien machín. Diga a la persona que está a un lado suyo, nos falta mucho. Dios es tan grande. Mire, dice la Biblia que todo el universo, mire, la tierra es grande, ¿verdad que sí? Y la tierra está en una galaxia que es enorme, más enorme. Y no solamente hay una galaxia, han descubierto que hay muchas galaxias, muchísimas galaxias y muchas estrellas más. Y el universo entonces es grandísimo. Y dice la Biblia que todo el universo cabe en la palma de la mano de Dios. Y nosotros creemos que ese gran Dios, nosotros ya estamos llenos y ya no podemos recibir más de Él. Diga a la persona que está a un lado suyo, me falta más de Dios. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí está el detalle. Nosotros, el momento en que decimos, ya no hay más para mí, porque yo ya soy el machín, ya estoy listo para yo ser el que ore, ya soy listo para yo ser el que haga, cuando llega ese momento, ya se te acabó el crecimiento. Tenemos que decir, ¿sabes qué, Dios? Necesito más de tu presencia. Pero yo quiero, ¿cómo cree que era el gozo de la mujer cuando estaba ahí el aceite, la unción multiplicándose? Dígale a la persona que está a un lado suyo, la unción se multiplica
en el secreto de Dios. ¿Usted quiere recibir más de la presencia de Dios? Tiene que estar más en el secreto de Dios. Usted quiere recibir, David, es que yo quiero más unción, yo quiero orar por los enfermos y que sanen. David, es que yo quiero tener más revelación de la Biblia. David, es que yo quiero tener más dones. ¿Cómo usted crece en la presencia de Dios? Estando en el secreto de Dios. Y el gozo de la mujer llenando las vasijas, tenían un poquitillo, no más. Y ya los hijos los iba a entregar porque estaba endeudada. Y de pronto que ve que el aceite se empieza a multiplicar, diga conmigo, en su presencia hay plenitud de gozo. Y estaba multiplicándose. Aquella mujer haber estado pero contenta, pero feliz. Tenemos que saber, dice el Salmo 16, dice, me mostrarás la senda de la vida. Y ahí decimos, qué aburrido. ¿Por qué? Porque que Dios me muestre la senda de la vida me va a quitar tal vez de hacer las cosas que yo quiero. Voy a tener que dejar de hacer esto. Voy a tener que empezar a hacer otra cosa que no me gusta tanto. Me mostrará la senda de la vida. Qué aburrido. Pero cuando nosotros nos quitamos ese entendimiento o ese pensamiento de que andar en los caminos de Dios es aburrido, dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida. Y entonces, ¿qué dice? En tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, obedecer las cosas de Dios no es aburrido. No vas a estar ahí sufriendo de no, tengo que orar 20 horas. ¿Por qué? No, en su presencia hay plenitud de gozo. Diga a la persona que está a un lado suyo, yo tengo plenitud de gozo. Mire, antes hacíamos lo que queríamos y creíamos que nos traía alegría, pero al siguiente día o después de unos momentos o después de un tiempo nos traía no tanta alegría, ¿verdad? Porque vienen repercusiones. Ok, un ejemplo muy claro. Aquellos que beben alcohol en el momento creen que van a hacer esa actividad y van a recibir alegría, van a recibir gozo, pero a la mañana siguiente qué alegría ni qué nada, ¿verdad? Ellos reciben plenitud de gozo, plenitud de resaca, plenitud de dolores de cabeza y de quién sabe qué tantas cosas más. Plenitud de vergüenza, porque a veces hacen cosas vergonzosas con los amigos. Pero menos plenitud de gozo. Cuando andábamos en la senda que nosotros creíamos que nos iba a traer alegría, recibíamos tal vez un poco de alegría, pero no en la plenitud de gozo. ¿Me estoy explicando? Y aún lo que nosotros creemos que nos va a traer alegría, también en el momento podrá ser deleite y alegría, pero después nos va a traer destrucción y nos va a traer muerte. Entonces cuando nosotros decimos, Señor, guíame por la senda de la vida, y entonces ahí es donde tú y yo vamos a conocer cómo recibir la plenitud del gozo. Vamos a ver ahí Salmo 16. ¿Por qué se lo digo? Se lo voy a explicar. Es muy interesante porque este salmo dice, el título es Mictam de David. La palabra Mictam, ¿se aparece aquí? Salmo 16:1. Mictam de David. La palabra Mictam parece que no hay un concepto muy bien definido, pero se cree que significa el tesoro escondido de David. David, ¿cuál es la historia de David? Usted conoce la vida de David. David era un rey. David tenía la presencia de Dios. David conquistaba más allá de sus fronteras. David estableció el reino de Dios. David era un hombre que alababa, que exaltaba a Dios, que estaba en su presencia. David era un hombre de conquista. David era un hombre de victoria, ¿verdad que sí? ¿Y cuál es el tesoro oculto de David? ¿Cuál era el secreto de David? El secreto de David lo vamos a ver en este salmo. Diga conmigo, en su presencia y plenitud de gozo. Vamos a verlo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Este guárdame habla de cómo los guardias cuidaban al monarca, o también cómo el pastor cuida del rebaño. Guárdame, cúbreme, cuídame. El domingo pasado estuvimos hablando de eso. Espíritu Santo, pastoréame, es algo similar. Guárdame, oh Dios,
porque en ti he confiado. ¿Usted cómo le muestra a Dios que ha confiado en Dios? Cuando usted pide un consejo, ¿cómo muestra a esa persona que confió en ella? Pues porque el consejo que le dio fue rápido hacerlo, ¿verdad que sí? Yo confié en lo que ella me dijo y fui y lo hice, ¿verdad? Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Entonces tú me diste tu palabra y yo la obedecí. Diga conmigo, yo la voy a obedecer porque confío en Dios. Si Dios nos dice haz esto, no te va a perjudicar, te va a bendecir. No, es que yo no voy a hacer eso porque como que me da cosita, me da miedo, me da temor, me da no, entonces no estamos confiando tanto en Dios. Estoy explicando. Entonces guárdame, cúbreme, como el pastor cubre a las ovejas. ¿Por qué? Porque yo en ti he confiado. Me has dado tu palabra y yo he confiado en ti. Y lo dice: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. En Romanos capítulo 6, vamos a verlo, abre su Biblia, Romanos capítulo 6. Vemos cómo en el versículo 16 dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle? Diga conmigo, obedecerle. ¿Sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Es decir, a quien le obedeces, te haces esclavo de él, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, porque si éramos esclavos quiere decir que obedecíamos el pecado, ahora habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y el 18 dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, el salmista está diciendo: alma mía, le dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Diga conmigo, Dios es mi Señor. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, parte de la oración del pecador o la oración de fe es declarar con nuestra boca que Jesucristo es nuestro Rey y nuestro Señor, ¿verdad que sí? Es parte de, pero que involucra que Jesús, que el Espíritu de Dios sea nuestro Señor. Dice aquí Pablo que cuando nosotros obedecemos a alguien, entonces o a algo, en este caso al pecado o a la obediencia o a la justicia, cuando obedecemos al pecado nos hacemos siervos del pecado. Y si nos hacemos siervos del pecado, entonces el pecado se convierte en nuestro Señor. Pero cuando obedecemos a la justicia o a la palabra de Dios, entonces cuando obedecemos a la justicia o a la palabra de Dios, somos siervos de la justicia y la justicia es nuestro Señor, ¿verdad que sí? Entonces ser cristiano no significa solamente hacer una oración de fe. Ser cristiano no significa echar una lagrimita. Ser cristiano no solamente significa eso. Ser cristiano significa que Jesucristo y que el Espíritu de Dios sea nuestro Señor. Es decir, que obedezcamos lo que Él dice. ¿Cómo es eso? Muchas veces batallamos. David, es que yo batallo con cierta área, yo batallo con ciertos pensamientos, yo batallo con ciertas cosas, yo batallo con aquello, yo batallo con lo otro. Yo qué sé, cada quien sabe en qué área batalla, ¿sí o no? No, yo no batallo con nada. Su vasija estará tan llena que a lo mejor por eso ya se terminó el aceite. No, todos batallamos con algo. Necesitamos de Dios, ¿verdad que sí? Estamos necesitados de Dios, ok. ¿Cómo le hago para vencer eso? ¿A alguien le interesa conocer cómo salir del pecado? Bueno, a los poquitos que aman al Señor, ¿a alguien le interesa saber cómo salir del pecado? Ok, tenemos que hacer a Jesús nuestro Señor. ¿Cómo es eso? Antes de que haya una acción de parte nuestra para pecar o para obedecer a Dios, primero llegó esa información a nuestra mente como un pensamiento, como una tentación, como una sugerencia a nuestra mente, ¿sí o no? Y cuando llega esa sugerencia, bien obedientes nosotros, ¿verdad? El detalle es que llega un momento en nuestras vidas que
todas las sugerencias que no vienen de Dios, a veces caemos en ellas, y las sugerencias de Dios no las obedecemos y decimos somos cristianos y el Señor y Jesús es nuestro Señor. Es decir, vienen sugerencias de mira para allá, estás en el internet y mira eso, estás en cualquier otro lugar, habla lo que no debes de hablar, escucha lo que no debes de escuchar, y recibimos las sugerencias y las obedecemos. Pero cuando Dios viene y nos dice ora, ayuna, levántate de madrugada, no, eso no. Y decimos todavía Jesús es mi Señor. Y la persona que está a un lado suyo, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Me estoy explicando? Entonces, ¿por qué estoy planteando esto? Porque quiero poner un fundamento, una base de que debemos de saber que estamos vacíos y necesitados de Dios. Amén. Porque si no, no vamos a poder ser llenos. ¿Cuántos quieren salir llenos de Dios el día de hoy? ¿Cuántos quieren que su vida salga llena el día de hoy? ¿Cuántos quieren salir llenos, realmente llenos? No estoy hablando de cómo saliste la vez pasada, vamos de gloria en gloria. No estoy hablando de cómo te llenaste la última vez, no. Tú tienes que ser más lleno que la última vez. De este lado me están recibiendo más. Si tú la última vez saliste llorando sin parar, la última vez que fuiste lleno, hoy tienes que salir llenísimo de la presencia de Dios más que la última vez. Pero tenemos que saber que estamos vacíos y necesitamos de Dios. ¿Verdad que sí? Ok, entonces, ¿cómo es eso? Viene la sugerencia a nuestra vida, viene la sugerencia a nuestro corazón y a nuestra mente. ¿Y qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Si usted se determinó, diga conmigo determinación. El reino necesita gente determinada. Cuando usted se determina a servir a Dios, solo hay dos amos: usted le sirve al diablo o le sirve a Dios. David, qué fuerte, pero es la verdad, ¿sí o no? Le sirve de un lado, le sirve del otro. No hay tintas grises ni nada de eso. Blanco, oscuro. Cuando usted se determina a servir a Dios con una determinación y dice: Señor, yo voy a ser tu siervo, yo voy a servirte, yo voy a hacer todo lo que tú me digas. Porque a veces malinterpretamos y creemos que servir a Dios solamente son los que están de tiempo completo, los que predican, los que evangelizan, los que cantan, los que... No. Servir a Dios es obedecer todo lo que Dios diga. Diga más aménes. Válgame, ok. Y entonces te determinas a hacer todo lo que Dios diga. Y cuando tú te determinas a obedecer todo lo que Dios diga, eso no significa que van a dejar de venir esas sugerencias a tu mente. Esas sugerencias van a seguir llegando. Pero cuando esa sugerencia llegue a tu mente, en vez de abrazarla y en vez de recibirla, no. Lo que tú tienes que hacer es: ¿sabes qué, pecado? Yo ya no te sirvo a ti. Entonces mire, cuando usted está en una empresa, o si en una empresa vamos a decir, o bueno, más práctico, en una familia, todos hemos tenido padres o madres aquí, nuestros papás, o un tutor, vaya. Entonces, cuando aquella persona que es autoridad sobre usted le dice algo, usted obedece, ¿verdad que sí? Ay, no puede ser posible. Santo Dios. Diga conmigo: estamos necesitados de Dios. Y usted obedece. Y si la mamá le dice: recoja su cama, pues tiene que ir a recoger su cama, ¿verdad que sí? Yo tengo unas sobrinitas que cuando una de las sobrinitas le dice a la otra: ándale, levanta la basura, y luego le dice la otra: tú no eres mi mamá, y no le hace caso. ¿Me estoy explicando? ¿A poco no? ¿Por qué? Porque no es su autoridad. Es igual, en una empresa es igual. Cuando el jefe ordena algo, pero cuando otra persona por ahí: órale, haga eso. ¿Y usted qué? ¿Usted por qué me manda? Ok, cuando usted determina que Dios va a ser su Señor, y aún así viene el diablo a hacerle sugerencias,
¿Por qué decimos Dios es tu Señor? ¿Y por qué cualquiera ahí que anda ahí, oye, haz esto? Ah, sí, claro que sí. ¿Por qué? No. Cuando el diablo venga y te haga una sugerencia, habla lo que no debes de hablar, escucha lo que no debes de escuchar, no hagas lo que debes de hacer o haz lo que no debes de hacer. Tú debes de decir: y ma, ¿por qué te voy a hacer caso? Tú no eres mi papá Dios. ¿Me estoy explicando? Ma, ¿por qué te voy a hacer caso? Tú no eres mi autoridad. Y muchas veces cuando las personas son bien latosas, ¿cuántos han tenido esas personas latosas? O algún vecino que ¿por qué no limpia su patio? Y al siguiente, ¿por qué no limpia su patio? ¿Por qué no sacude su banqueta? ¿Por qué no sacude su... ¿Y usted qué le importa? Es mi banqueta, ¿a poco no? Y de tanto que está dice y dice, ¿qué es lo que pasa? De tanto que está molesta y molesta, te da una orden y tú ya como que no escuchaste. Dicen los jóvenes: soy de palo, tengo orejas de pescado. Y ¿verdad que sí? Porque no es tu autoridad, porque no es tu Señor. Cuando venga esa sugerencia a tu mente, haz esto, haz lo otro, primero va a llegar a tu corazón, va a llegar a tu mente, va a llegar a tu interior antes de que tú lo hagas. Cuando llega, di: a ti no te voy a hacer caso, y te está dando lata y lata, como que no lo escuchaste. Viene el pensamiento, deséchalo rápidamente, súplelo con un pensamiento de lo que Dios te ordena que hagas y comienza a avanzar a hacer lo que Dios quiere que hagas. ¿Me estoy explicando? Denle un aplauso al Señor y diga: el Señor Jesús es mi Señor. Dígalo más fuerte: Jesús es mi Señor. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Cuando Dios es tu Señor, cuando tú le dices: oh Jehová, oh Espíritu Santo, dice la Biblia que donde el Espíritu de Dios es hecho Señor, ahí hay libertad. Porque mira, cuando tú te sometes al Espíritu de Dios, vas a ser libre de tantísimas cosas. Vas a ser libre de esa dolencia, vas a ser libre de esa enfermedad, vas a ser libre de ese hábito, vas a ser libre de aquello otro, vas a ser libre. ¿Por qué? Porque donde el Espíritu de Dios es hecho Señor, ahí va a haber libertad. Que no haya una casa con más libertad en Chihuahua que la tuya, que no haya una vida más libre que la tuya. Aférrate a que tú estés bajo el señorío de Jesucristo. Porque cuando tú tienes libertad, vas a poder ser un agente de libertad. ¿Me estoy explicando? Pero primero tenemos que someternos al Espíritu de Dios. Y cuando nos sometemos y hay libertad en nuestras vidas, entonces vamos a entender que fuera de Dios no hay ningún bien. Entonces, aunque el diablo nos traiga sugerencias que parezcan sabrosas, que parezcan deliciosas, entonces lo voy a explicar. Usted dice: no. ¿Por qué no? Porque fuera de mi Dios no encuentro ningún otro bien. Usted y yo, se lo voy a explicar, usted y yo como seres humanos fuimos diseñados para vivir en el deleite, en el Edén. El ser humano fue diseñado para vivir en el huerto del Edén. Edén significa deleite. Por eso el ser humano tiende a buscar siempre el deleite, porque fuimos diseñados para vivir en Edén, que significa deleite. Y entonces el ser humano anda buscando deleite por todas partes, en sus acciones, en sus palabras, en todo lo que hace. Deleite y deleite, pero cuando conocemos, por eso este salmo es el tesoro escondido de David, es el secreto de David para poder vencer, es el secreto de David para tener la presencia de Dios, es el secreto de David para establecer el reino, es el secreto de David, el tesoro escondido de David para hacer todo lo que Dios le mandó a hacer a David. ¿Por qué? Porque David descubrió que cuando usted está en la presencia de Dios, ahí hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Es decir, cuando usted está diseñado para vivir en el deleite, todos. Pero cuando usted no va y recibe su deleite con Dios, lo va a buscar en otro lado, porque usted necesita deleite.
Entonces, ¿cuál es la llave de la santidad? ¿Cuál es, cómo no pecar? ¿Cómo no? Cuando usted encuentra su deleite en la presencia de Dios. ¿No les está gustando mucho? ¿Por qué están tan serios? No, es que no podemos vivir, ¿cómo se llama? Con pecados. No podemos vivir sin la presencia de Dios. No podemos decir soy cristiano, pero detesto tanto orar, me canso tanto, me aburro, empiezo a dormirme luego. No puedo leer mucho tiempo la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios no está haciendo tu deleite. Y entonces estás yendo a buscar ese deleite que necesitas en otros lados, en otras cosas, en otras partes. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí vamos a decir: Señor, tú eres mi Señor, y en ti no encuentro más bien, perdón, y fuera de ti no encuentro el bien? Amén. Diga conmigo: Señor, tú eres mi deleite. Tenemos que buscarlo todos los días de nuestra vida. Por eso es muy importante en la mañana levantarnos y buscar a Dios antes que cualquier otra cosa. Porque usted se levantó, buscó a Dios y se llenó del deleite de su presencia. Y todo el día usted ya no va a tener que andar buscando deleites por otro lado, deleites por otra parte, sino que usted va a estar lleno del deleite, porque va a estar lleno de la presencia de Dios. Entonces, vamos avanzando. No hay para mí bien fuera de ti, para los santos que están en la tierra, y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicaron los dolores de aquellos que sirven diligentes a otros dioses. No, esos de seguro son los que nunca han aceptado a Cristo. Sé que a lo mejor entre los adultos no, pero quién sabe. Diligentes a otros dioses. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Dios, o ver tus notificaciones de Facebook. Se ríen, pero es cierto. ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? Pensar en Dios, o pensar en los pendientes, en la deuda que se está volviendo tu Señor, que se está volviendo tu amo, que se está volviendo todo lo que tu mente piensa, todo lo que tú sientes, nomás esa deuda, o eso ¿qué es lo primero que piensas? A veces somos más diligentes en hacer, no sé, otras quehaceres de la vida comunes, normales. Somos más diligentes en arreglarnos que en buscar la presencia de Dios. Entonces diga conmigo: yo voy a ser diligente en buscar la presencia de Dios. Versículo 5: Jehová es la porción de mi herencia. Dígalo. Y de mi copa. Ya hemos hablado acerca de la herencia. Antes, lo voy a decir rápido, antes la herencia se repartía. Por ejemplo, el papá tenía 3 partes. Tenía una herencia, tenía 2 hijos y una herencia, por poner un ejemplo. Y la herencia la partía en 3 partes. Y al primogénito le daba 2 porciones, la doble porción, y al otro le daba una porción. Si el papá tenía una herencia y tenía 10 hijos, entonces partía la herencia en 11 partes, y 2 porciones eran para el hijo primogénito y una porción para todos los demás. Si el padre tenía 20 hijos, no se asuste, 20 hijos, entonces repartía la herencia en 21, 2 partes, ¿verdad que sí? Esas eran las porciones de la herencia. Entonces, pero el salmista no le interesa una porción natural. El salmista no le interesa nada de eso. Él dice: Jehová. ¿Quién? ¿Fama? ¿Qué dice? ¿Dinero? ¿Un buen negocio? ¿Qué dice? ¿Reconocimiento? ¿Qué dice? ¿Descanso? ¿Qué dice? ¿Vacaciones? ¿Un Cadillac rojo? ¿Verdad que no? ¿Qué dice? Jehová. Jehová es la porción de mi herencia, y también Jehová es la porción de mi copa. Cuando usted, y para nosotros poder vivir el último versículo que leímos ahorita del Salmo 16, que es: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Usted, diga conmigo, número 1, tengo que hacer a Jesús mi Señor, y Él tiene que ser la porción de mi herencia. Que lo que tú hagas, todo lo que prendas, todo lo que
actúes, todo lo que pienses sea que Él sea tu herencia, que tú lo recibas a Él. Dice: Jehová es la porción de mi herencia y Jehová es la porción de mi copa. El domingo decía cómo Dios me mostraba que sobre la iglesia había una copa que estaba rebosando, y que el Espíritu de Dios decía que es Cristo Rey de Gloria, tu copa está rebosando. Pero ¿cuál es tenemos la copa rebosando, pero ¿qué es la porción que está dentro de esa copa? Diga conmigo: Jehová. Entonces, si Jehová es lo que hay en esa copa que se está rebosando, entonces bébaselo, bébaselo. Usted no me está escuchando, usted tiene que bebérselo. ¿Cómo está eso? No te estoy entendiendo, David, estás bien raro ahora. ¿No dijo el salmista en el Salmo 42: tengo sed del Dios vivo, tengo sed? Aquellos que tienen hambre y sed de justicia. No le estoy diciendo que entienda muchas cosas, tal vez si no me entiende todo no me importa, pero si usted el día de hoy sale de aquí haciendo a Dios su Señor y bebiéndose la presencia de Dios, que salga: yo me voy a beber tu presencia, yo me voy a beber tu presencia, yo me voy a beber tu presencia. Es mejor eso a que me entienda todo lo que le estoy diciendo, pero bébaselo, bébase a Dios, bébase a Dios. Tiene que bebérselo. ¿Y cómo lo bebo? Porque se escucha muy bonito, ¿verdad? ¿Y a alguien le interesa saber cómo beber de Dios? Dice la Biblia que Dios es espíritu, ¿verdad que sí? Y el espíritu es viento. Diga conmigo: viento. Y cuando en un lugar está Dios presente, está Dios en un lugar, está en la atmósfera, ¿verdad que sí? ¿Y cómo usted bebe? Cierre sus ojos. Y si Dios está aquí en la atmósfera, entonces usted empieza con fe, empieza a recibir y empieza a respirar profundamente. Y el viento, el Espíritu Santo, que es viento, va a empezar a entrar dentro de usted y lo va a empezar a llenar. Y usted comienza a beber. Y si usted lo estuviera haciendo, usted estaría siendo lleno en este momento. Y usted empieza a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y el Espíritu de Dios comienza a llenar su vida. Beba, beba de la presencia de Dios con fe. Mi copa está rebosando. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Dice la Biblia que cuando Él se hace tu Señor, de pronto Él va a ser tu porción. Cuando Él se hace tu Señor, tú vas a beber, su copa va a estar rebosando, es la porción de tu copa, vas a beber de su presencia. ¿Y qué más? De pronto, dice así de la nada, dice: y me cayeron, así de repente, y me cayeron sus cuerdas. Las cuerdas son bendiciones, ¿verdad? Promesas. Entonces, cuando usted hace a Dios su Señor y obedece a Dios y lo obedece todo lo que Él dice, y ya deja de que el pecado, ya no es su Señor el pecado, porque ya no lo obedece, sino que Dios es su Señor y obedece a Dios, de pronto usted va a andar. Y así como el salmista de repente estaba en el salmo y dijeron: y me cayeron las cuerdas en lugares deleitosos. Las cuerdas son promesas. Usted va a andar por la vida siendo Dios su Señor, y de pronto ¡pum! Caray, me cayó esta bendición. Y de pronto, carambas, me cayó esta otra bendición. Carambas, le cayó el Espíritu Santo. Carambas, empecé a hablar en lenguas en la noche. Carambas, tuve un sueño. Carambas, me cayeron las cuerdas en lugares deleitosos. Carambas, me llegó la provisión. Carambas, me cayó la bendición. ¿Me estoy explicando? Diga conmigo: Jesús va a ser mi Señor. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña en mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Regularmente todo lo que usted pone delante de usted pasa a ser parte de usted.
Se lo voy a volver a repetir. Lo que usted pone delante de usted pasa a ser parte de usted. Por ejemplo, usted pone delante de usted un plato de enchiladas. Y unos más rápido que otros la hacen que sea parte de ellos. ¿Verdad que sí? Todo lo que usted pone delante de usted pasa a ser parte de usted. Usted pone una agua de horchata delante de usted y va a ser parte de usted. Hay algo que dicen, que mencionan, no sé cómo llamarlo, pero que nosotros somos el resultado de las 10 personas más cercanas a nosotros. ¿Cuáles son esas 10 personas? Las 10 personas que más hemos puesto delante de nosotros y empezamos a ser parte. Me estoy explicando. Empezamos a hablar como esas personas, empezamos a comportarnos como esas personas. Y yo siempre que menciono eso, esa alegoría, digo que las 3 personas principales que deben de ser, que es más cerca de usted, es Dios Padre, es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Primero que cualquiera otra. Siempre usted tiene que estar más cerca de ellos para que usted sea más como ellos. Pero lo que usted pone delante de usted va a ser parte de usted. Y luego dice el salmista: a Jehová he puesto el domingo. Dígalo con ánimo: siempre delante de mí. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, pasa algo, Dios mío, ayúdame. Pasa otra cosa, gracias a Dios. Pasa algo. Yo me acuerdo una vez que estaba en la universidad, no hace tanto, pero cuando pasó eso hace como 3 años, 4 años más o menos. Iba con un amigo, fuimos a sacar unas copias y yo fui y di vuelta. Fue hace mucho, hace como 4 años. Y di vuelta y yo vi todo libre. Y yo di la vuelta. Y yo en visión vi que nos chocaron. Y luego le dije a mi amigo: ya nos chocaron. Y él se quedó: ¿qué? Pues si vamos muy bien. Y en eso, ¡paz! Nos dieron el golpezote. Y lo que salió de mí, yo empecé a hablar lenguas, ¿no? Y empecé mientras vi empecé a hablar lenguas. Y el chavo no se asustó tanto por el golpe, se asustó más porque: ¿y este qué le pasa? Ya se le deschavetó la canica, ¿no? Pero ¿por qué? Porque aún en cualquier circunstancia, ponga a Dios delante de usted. En cualquier circunstancia que Dios esté presente. Pasó algo, Dios ayúdame. Pasó aquello, Dios te necesito. Necesito tu ayuda, necesito tu bendición. Ponga a Dios siempre delante de usted, porque cuando Dios está delante de usted, va a empezar a ser parte de usted. Vaya y cerrada la puerta, entonces busque a Dios y póngase con Dios para que sea más como Dios. ¿Estoy explicando? Diga conmigo: yo voy a buscar a Dios todos los días de mi vida. Porque está a mi diestra, no seré conmovido. Versículo 9: se alegró por tanto mi corazón. Y dice esta versión: y se gozó mi alma. Pero la versión textual dice: y se alegró con exageración mi lengua. Dice: se alegró cuando usted se bebe la copa, cuando usted pone a Dios delante de usted y se empieza a llenar de Dios, nuestra lengua comienza a alegrarse. Cuando usted empieza a ser lleno de Dios, pasa algo con su lengua, ¿sabía? Ejemplo: cuando usted se llena de Dios, usted comienza a hablar lenguas. ¿Verdad que sí? Lenguas como de fuego. Y le preguntamos a un muchacho en los jóvenes, y Dios nos enseñó: y para ti, ¿qué es una lengua de fuego? Y las palabras que queman. Yo me quedé: aleluya, yo nunca lo había visto así. Pero Dios nos enseña. Cuando usted está lleno de la presencia de Dios, su lengua se va a llenar de gozo. Hay personas que hablan lenguas. Hay personas que se llenan del Espíritu Santo y empiezan a reírse de gozo, de alegría. ¿Y qué te pasa? ¿Por qué no te paras de reír? Y no le pueden decir nada porque se están riendo. ¿Qué serios? Muéstrame que está lleno de la presencia de Dios. Platique con el que está a un lado suyo y diga: el Señor, Dios es mi Señor. Mi carne también reposará confiadamente.
Porque no dejarás mi alma en el Seol. Y vamos al verso 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Diga conmigo: en tu presencia hay plenitud de gozo. El salmista constantemente en este salmo está llenándose de la presencia de Dios. ¿Cuál es el tesoro escondido de David? El tesoro escondido de David es que constantemente se estaba llenando de la presencia de Dios. David, pero el rey David pecó. ¿Sabes por qué pecó? Porque en los tiempos que los reyes iban a la guerra, él no fue a la guerra y tampoco fue a estar en la presencia de Dios. Se quedó en su balcón, se quedó en su alcoba y salió. Y como no fue a llenarse de la presencia de Dios, no encontró el deleite y la plenitud del gozo que hay en la presencia de Dios. Y entonces tuvo que buscar el otro deleite, y fue ahí cuando vio a Betsabé y pecó. Entonces, ¿cuál es el secreto de David? Que siempre buscaba la presencia de Dios, y esta presencia de Dios le metía una alegría por dentro, lo llenaba, lo rodeaba, y este era el tesoro de David. Porque mire, lo que no tiene tanto valor usted lo puede mostrar a todo mundo, pero aquel vestido que vale tanto usted no se lo muestra todos los días a toda la gente, ¿verdad que no? Aquel trofeo tan valiosísimo usted lo pone donde todo el mundo lo ve, ahí hasta el que va recogiendo la basura. Usted lo tiene bien guardadito, ¿verdad que sí? Porque David tal vez tenía un gran palacio, pero él mostraba el oro, porque su tesoro más valioso no era el oro, no era el oro, no era la plata, no era el vestir bien, no era todo lo que tenía. Su tesoro más valioso era la presencia de Dios. La presencia de Dios. Si este día tú puedes decir que el Salmo 16 se cumple en mí, que yo pueda comprender que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, que yo pueda decir: Señor, yo te hago a ti, Jesús, mi Señor. Espíritu Santo, sé mi Señor. Y usted va a comprender que en su presencia hay plenitud de gozo, y a su diestra delicias para siempre. Y diga conmigo con su mano en alto: Dios, Espíritu de Dios, yo te hago a ti, mi Señor. Dígalo más fuerte: Espíritu de Dios, yo te hago a ti, mi Señor. Dígaselo una vez más con todo su corazón: Espíritu de Dios, yo te hago a ti, mi Señor. Aleluya.